Lo que voy a contar a continuación me pasó en la vida real, aunque me encantaría decir que es solo un cuento inventado. Todo ocurrió mientras trabajaba en una cantera, operando una excavadora. Estaba en el turno de la noche. Alrededor de las 9, cuando paré el trabajo para comer, vi una sombra blanca pasando casi por encima de la máquina, frente al vidrio panorámico. Es habitual ver búhos y lechuzas en ese sector, así que pensé que era uno de ellos, aunque quedé desconcertado porque con seguridad se trataría del ave con el mayor tamaño que jamás hubiese visto. Calculé que la mancha debía medir al menos 5 metros. Incluso pensé que un animal tan grande podría darle cacería a un hombre adulto sin enfrentar mayores dificultades. Por supuesto, el haber sido testigo de la existencia de una criatura voladora tan descomunal no solo despertó en mí una inmensa curiosidad, sino que también me llevó a reflexionar en lo peligroso que podría ser el andar caminando por esa zona en medio de la noche. Tan fuerte fue la preocupación que dudé varias veces antes de abrir la puerta de la excavadora. Incluso solo la abrí lo necesario como para asomarme un poco, y cuando lo hice me preparé para volver a entrar y cerrar la puerta de un solo golpe. Al sacar la cabeza me di cuenta de que no había ningún animal sobrevolando la cantera. Por un lado me sentí tranquilo, a sabiendas de que no había nada amenazante por encima de mí. Por otro lado, mi curiosidad había quedado insatisfecha. Ya pudiendo respirar tranquilo, aproveché para poner los pies en el suelo y tomar algo de aire fresco. Creí que solo yo había visto a la criatura. Sin embargo, cuando salí de la máquina, me quedé boquiabierto al ver que 3 de mis compañeros, Emilio, Jorge y Aníbal, también habían detenido el trabajo y estaban reunidos en una ronda frente a sus equipos, mirando hacia el cielo en todas las direcciones y dibujando con el dedo una línea imaginaria hacia el norte, justo en el punto a donde se dirigió aquello que yo había visto. El quinto de nosotros, un señor llamado Demetrio, quien recién hacía 2 días había entrado a la empresa para operar un bulldozer, no se acercó a participar de la charla, aunque su máquina también estaba quieta. A medida que me aproximaba a la reunión de mis colegas, iba pensando en que el tamaño de esa bestia debía ser incluso mayor a lo que yo había calculado, porque nuestras máquinas estaban separadas unas de otras por al menos 50 metros. Una distancia considerable como para que uno se fije en el vuelo de un pájaro, sobre todo teniendo en cuenta la oscuridad de la noche. Cuando me acerqué, efectivamente, todos estaban hablando de lo mismo. Recuerdo que alguno sugirió que podría ser un cóndor, mientras otro dijo que tal vez podría haberse tratado de un águila arpía. Esos 2 animales son grandes y habitan la región, pero había 2 elementos que no cuadraban en esas explicaciones, y todos lo sabíamos. Primero, ambas especies están al borde de la extinción, y cada vez es más extraño verlas, y para lograrlo hay que trasladarse a santuarios que están lejísimos de las áreas urbanas, y tener mucha suerte. Segundo, de todas maneras, ninguno de ellos es tan enorme. Hasta ese momento, el avistamiento había pasado como un caso extremadamente curioso, pero no era nada de lo que hubiese que preocuparse. Incluso ya habíamos empezado a reírnos. Todo cambió cuando yo comenté lo cerca que había pasado de mi máquina aquella figura. Enseguida mis 3 compañeros me miraron fijamente, y de inmediato empezamos a mirarnos los unos a los otros, perplejos. Se nos descuadró la risa. Nadie se atrevía a hacer la pregunta que ya habíamos contestado con nuestras miradas. En efecto, cada uno había visto a su propia criatura pasándole por el frente.
De cualquier manera teníamos una cuota de producción que cumplir. A las 6 de la mañana se terminaba el turno. A esa hora nuestro jefe llegaba a pasar revista y cada quien debía entregar un determinado número de metros cuadrados de piedra y otros materiales, así que cada uno se retiró para su máquina. Ninguno lo admitió, pero todos estábamos bastante nerviosos. Seguí trabajando. La concentración que hay que tener para operar una excavadora dentro de una explotación minera hace que uno tenga los 5 sentidos puestos en función del trabajo. Gracias a que mi mente estaba ocupada al máximo, luego de un par de horas ya había dejado de pensar en lo que sea que se nos hubiese presentado. A las 2 de la mañana, que es la hora en la que teníamos 60 minutos de descanso, habitualmente solíamos reclinar la silla y tomar una siesta dentro de la cabina. Yo fui capaz de dormir. No sé si mis compañeros también hayan podido hacerlo. Eso sí, tan pronto me quedé dormido, empecé a tener pesadillas. Soñé que había un niño parado frente a la máquina, mirando hacia el interior de la cabina. Empezó a acercarse, pero no caminaba. Se desplazaba en una especie de levitación. Se veía como si el vidrio de la máquina fuese una pantalla y alguien estuviera haciendo zoom. Cuando el muchacho estuvo lo suficientemente cerca, casi como para tener contacto físico, se quedó quieto. Me lanzó una mirada directa con unos ojos enormes y completamente negros, sin escleróticas. Entonces dejó salir un grito tan estruendoso que hizo que se me movieran los pelos de las cejas. No creo que se me olvide el hedor de su aliento, que era una mezcla entre excremento seco y yogur fermentado. Experimenté unas ganas incontenibles de vomitar, porque sentí que me salpicaba la cara con espesas gotas de saliva. Desperté enseguida, pero no pude cambiar de posición porque tenía la sensación de que una mano gigantesca estaba apretándome el cuerpo e impidiéndome hacer cualquier movimiento. Ni siquiera era capaz de abrir los ojos. Me tomó varios minutos recuperarme. Lo logré diciéndome a mí mismo que todo había sido solo un mal sueño y haciendo ejercicios de respiración. Tan pronto recuperé la capacidad de moverme, me pasé la mano por la cara. Fue un alivio comprobar que tenía la piel seca, aunque me dejó preocupado al extremo el que me hubieran quedado zumbando los oídos. A eso no le encontraba una explicación razonable. No pude dormir más. Ni siquiera lo intenté. Miré hacia los lados y me di cuenta de que mis compañeros ya habían puesto sus equipos en funcionamiento, de modo que hice lo mismo. Prendí la excavadora y me puse a trabajar. Había una máquina que seguía apagada, el bulldozer de Demetrio. Me imaginé que Demetrio estaba durmiendo tranquilo y al mismo tiempo me sentí inquieto porque supuse que si Jorge, Emilio y Aníbal estaban trabajando, habría de ser porque también ellos habían tenido pesadillas. Cerca de las 4 de la mañana, de nuevo estaba concentrado en el trabajo cuando dejé de escuchar el ruido de los otros equipos, que son bastante estrepitosos. Miré con más atención y noté que mis colegas estaban reunidos alrededor del bulldozer. El único que no estaba era Demetrio, precisamente el operador de esa máquina. Salí de la cabina y me reuní con ellos. No había rastro de él. Primero lo esperamos más de media hora. Sospechábamos que había ido al baño. Pero cuando descartamos esa posibilidad, debido a que se estaba demorando demasiado, empezamos a buscarlo por todas partes. Es cierto que Demetrio había tenido un par de discusiones con el jefe de mantenimiento, y esa fricción podría hacer sospechar que estuviese pensando en renunciar. Pero no tenía sentido que se hubiese ido así, en medio de la madrugada, sin despedirse.
Sobre todo, era muy raro que se hubiese ido a pie, porque él, a diferencia de la mayoría de nosotros, no poseía vehículo propio, y para llegar al pueblo más cercano hay que hacer una caminata de más de 2 horas, debido a que esa ruta no está cubierta por el transporte público, y todas las empresas de los alrededores tienen sus propios buses para transportar a los empleados. Nunca volvimos a saber de Demetrio. Desde el Departamento de Recursos Humanos de la empresa trataron de comunicarse con él, pero las llamadas se desviaban al sistema de correo de voz. Yo también traté de contactarlo, pero mis llamadas no corrieron con mejor suerte. Al final, como en su currículum no había registro de familiares, y nadie ajeno a la compañía se acercó nunca a preguntar por él, se dejó de insistir con las llamadas después de unas semanas, y todos nos conformamos con la idea de que había desertado. Al mes siguiente de aquellos hechos, me llamaron para trabajar en una empresa en la que había solicitado empleo. Allí tenía mejores condiciones. Luego, sí fue verdad que no volví siquiera a contactarme con nadie de aquella cantera. De esa noche han pasado varios años, y de vez en cuando me pongo a pensar en todas las cosas raras que nos ocurrieron. Y entonces me pregunto si a Demetrio se lo pudo haber llevado una de esas criaturas de las que vimos pasar por encima de nuestras máquinas. He llegado a sentir remordimiento por no haberme acercado al bulldozer en el momento en que nos reunimos por primera vez, luego del avistamiento, y vimos que su máquina no se movía. Quiero creer que Demetrio está bien, que no le ha pasado nada, pero no soy capaz de asegurarlo, porque dentro de las penumbras de la noche, o aún en un rincón del que no tenemos ningún motivo para sospechar, incluso dentro de nuestras habitaciones, a cualquier hora del día o de la noche, pueden esconderse entidades cuyas intenciones desconocemos, y tal vez, en este preciso instante, una de ellas puede estar esperando el momento de abalanzarse. Mira hacia atrás.